Chu, que Rey Chu. Muy bueno. Freco. Pero, en la realidad, no existe un ser llamado Satanás. No existe un ser de que se reveló en el cielo, que cayó. Todo eso es mitología griega. Todo eso es una herencia que venimos arrastrando desde el zoroastrismo, desde los persas, pasa por allá por lo griego, y lo arrastramos hasta hoy en día. Lo primero es que el pensamiento judío del Antiguo Testamento nunca creyó que había un Satanás que se reveló en el cielo, que fue desterrado y que se llevó a la tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿qué Abraham nunca luchó con un diablo. A Isaac y a Jacob no hubo un diablo que le hizo la guerra. A ninguno de esos patriarcas se le levantó el diablo, como se le levantan hoy en día a los cristianos de hoy. Porque tú me hablas de cuando Jesús estuvo en el monte, que estuvo ayunando durante Que la 40 serpiente le días habló. y se le apareció el diablo ofreciéndole todas las villas y castillos que había en ese entonces, Eso es tomando en justificable. cuenta de que en un momento también está el diablo y llega al cielo cuando pasa lo de Job, que va y le pregunta a El Dios diablo sobre no, Job. Satanás. Satanás, el diablo, para mí Satanás, el diablo y Lucifer es el mismo. Es que no es lo mismo. Lo que Vamos a pasa es ver. que eso es lo que tú crees y lo que No, tú lo has que yo interpretado. creo no. Eso es lo que significan los conceptos. Satanás significa adversario. ¿Quién o te el dio que esa se nueva opone. interpretación ahora? Pero es que la palabra es hebrea. Entonces, cuando tú te vas al hebreo, la palabra significa adversario. Ese hebreo que lo tiene malo a ustedes. Y si, Pero y que si, y si la yo Biblia vengo, salió de los hebreos, ¿qué hacemos? y si yo vengo y digo que Satanás es el lado malvado de Dios. Está fumando. Este programa hace alusión a que sean herejías. Herejías es todo aquello que quiera desvirtuar la palabra de Dios. Aquí tienen un debate acerca de Hasatán, del adversario, de aquel que se opone a los hijos de Dios. Sí, la palabra adversario tiene ese significado, sí, de Satán tiene ese significado de adversario, pero no siempre es con que el que te quiere detener a lo que tú quieres hacer. Entendemos que la Biblia en el Antiguo Testamento no menciona a Satanás de una manera explícita, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no exista, porque las obras literarias que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis no son la misma escritura. Por lo menos los salmos son en canto, los proverbios son en consejo, muchos hablaron en hipérbole, otros hablaron en códigos, otros hablaron de diferentes maneras en historia, otros hablaron en profecía, otros hablaron en futuro, otros hablaron en diferentes formas. Entonces, para esto nosotros debemos de tener el espíritu para poder discernir y poder calcular espiritualmente lo que realmente el texto quiere decir, porque una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que interpreta el que lee el texto. Entonces, Satanás aparece como en el Edén, como la serpiente, como un animal habla con el ser humano, o sea, es una capacidad cognitiva que en la naturaleza animal yo nunca la he visto, yo nunca la he observado. Yo creo que los loros lo tienen y hay una explicación científica para eso. Entonces, no me puedes venir a decir que Satanás no existe cuando realmente sí tiene existencia. Quizás Hasatán en toda esa obra no aparece de una forma literal, pero sí aparece en la conducta que los seres humanos tienen en contra de aquel que está haciendo el favor, está haciendo la dirección de Dios en esos momentos. Por lo menos yo te puedo decir que en los tiempos de Noé se manifestaba de una forma y nunca el escritor lo habló de esa forma, ¿sí? Pero ya venía por lo menos entre Caín y Abel. Dios le habló, mira, Caín, que la verdadera escritura dice, el demonio está a la puerta. Entonces, hay que entender esto. ¿Por qué? Porque hay nuevos creyentes, observan esto y se confunden. Señoras y señores, sí, hay que entender eso. ¿Qué hay que entender? Señores, que Hasatán sí existe. Mira que se presenta en Job y usted tiene que mirar la forma literaria en que escribe en Job.
Job se cree decir que es el primer libro que se escribe. No es Génesis, es Job, uno de los libros más antiguos. Entonces, cuando tú entras en esto, comienzas a tener una perspectiva más grande de lo que realmente dice la escritura. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque estos tipos de programas lo que hacen es confundir a la gente cuando la gente no tiene esa capacidad de fe, no tiene esa capacidad bíblica para contrarrestar lo que estos hombres dicen. Hay que tener en cuenta el daño que se le puede hacer al evangelio por unos simples views. Hay que tener en cuenta lo que se le puede hacer al evangelio por unos simples comentarios que la gente puede decir. Entonces, él no me puede decir que Jesús no es Dios. Él no me puede decir entonces que Jesús fue tentado por su concupiscencia. No, Jesús no fue tentado por su concupiscencia. Jesús tuvo una tentación, pero recuerda que la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu de Dios a ese lugar. Y después de haber comido, tuvo la tentación y el Satán lo tentó. Pero él no fue, no, eso no aplica. Lo que dice Pablo, ni siquiera lo está diciendo Dios, lo dice Pablo, un discípulo de Jesús, que nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia. ¿A qué te quiero llevar esto? O sea, que Pablo en su revelación acerca de Dios dice que somos tentados por nuestra concupiscencia, pero también podemos ser tentados por el Hasatán. Entonces hay que entender estos tipos de tentaciones, no es lo mismo. Porque es posible que este concepto de tentación para Jesús es diferente, es diferente. Entonces entiendan eso. Al varón no se le está infundiendo la masa encefálica. Hay que llevar gente de rango. Nada significa adversario. Tú te vas a encontrar en número 22:22 a un ángel de Jehová que sirvió como Satanás en el camino para Balaán. Dice, se puso como adversario o se le opuso en el camino. La palabra que aparece ahí es Hasatán, que en hebreo es adversario o el que se opone. Satanás es una función. Hay personas que sirven como Satanás en un momento determinado. Hay ángeles de Jehová que sirven como Satanás en un momento determinado porque es una función. Entonces el diablo no existe. El diablo no existe. Los demonios no existen. Tampoco. No estamos hablando de los demonios, estamos hablando de Satanás. ¿Y de dónde nacen los demonios? Es que los demonios, tú le llamas demonios, pero los demonios vienen de un concepto griego que significa daimón. Que demonio por igual. Daimón. Sócrates decía que él tenía un daimón que le revelaba las cosas. Cuando tú te vas por ahí, es que el original, o sea, a ver si me entiendes. Ajá. Para lo que se utilizaba la palabra daimón, no era para términos malos, como lo utilizamos hoy en día, sino que era para cosas buenas. Y los demonios que yo veía como hoy se ha pequeño. tergiversado el concepto y lo utilizamos para demonios, para calificar a esos ángeles que se fueron con Satanás, supuestamente. Pero a ver, ¿a qué se Jehová, ¿a qué se está refiriendo la Biblia cuando habla en Apocalipsis de la guerra que hubo en el cielo? una guerra contra el sistema. De que el dragón que representa el sistema va a arrastrar con su cola la tercera parte de las estrellas. Las estrellas, en la mayoría de casos en la Biblia, hace referencia a líderes religiosos. Ahí en ningún lado está hablando de ángeles. Exacto. Eso se lo inventó la mente de los pentecostales que no estudian. Pero eso no está hablando de eso. Cuando Job, que dice que vinieron a presentarse delante de los hijos de Dios, de entre los cuales está contando a Satanás, de entre esos hijos, vino también Satanás. Pero ese Satanás es Satanás porque se está oponiendo a Job. Pero es uno de esos ángeles que sirvió como Satanás para Job. Pero que es una interpretación tuya. No es una interpretación, porque Satanás eso es lo que significa. Exacto. Y cuando tú te vas al contexto, Job lo que está pasando es por un ticún. Un ticún. Estamos hablando de un pana que estaba justificando a los hijos, haciendo sacrificio todos los días por los hijos que andaban parrandeando y de cena en cena y de bonche en bonche. Y Job lo que hacía era que quería justificar la falta de sus hijos. Era necesario un ticún en la vida de Job. ¿Y qué era necesario? Un Satanás. Porque Satanás, cada vez que lo vemos en la Biblia, es un empleado divino. Por eso tú vas a ver ángeles de Jehová que sirven como Satanás. ¿Y quién se le apareció a Jesús? ¿Al que Hijo tú de estás Dios tomando- o al mismo Dios? Porque Es que Jesús tú es estás Dios. tomando el Tú lo estás peor tomando ejemplo. literal.
Pero, ok, supongamos que lo es literal. ¿Cuál es el significado La que Biblia tiene dice- que Satanás se le aparezca a Jesucristo? Estupideces. Pero de la no mente es humana. estupideces. No. Es A lo ver, que dice la estupidez. Biblia. Vámonos con Biblia. Vamos, La Biblia vamos, dice. Una A ver, cosa es que se lo inventó a un ver, pastor, no, que se lo pero- inventó un no, no, evangelista, pero óyeme y lo a mí. otro es que tangiblemente Óyeme lo a dice mí. la palabra. Vámonos yo- con Biblia. Es verdad, lo Es dice que- la Biblia. ok, Vámonos con Biblia. Dale. La Biblia dice que nadie es tentado por algo externo, sino que cada Exacto. quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Exacto. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús tenía concupiscencia? Es que eso yo no lo sé, porque Dios no se Jesús, cuestiona. no te Pero hagas es el que- ignorante ahora. Dios no se Jesús cuestiona. como hombre tenía concupiscencia o no. Dios no se cuestiona, mi rey. Dios no voy se a- cuestiona. es que, oye, No voy a Jesús- responder a Pero lo que la tú quieres Biblia que yo que tú responda. lees dice No que Jesús puede. fue tentado en todo. No pudo ser Sí, tentado. Lo que pasa es Oye, que lo sí que pasa. pudo- Jay, sí, vamos a arreglarlo ahí. Jay. Jesús fue 100% Dios y 100% Eso es carne. mentira. Es un Entonces, en constructo la parte de teológico de la carne- Iglesia ¿qué es lo que Católica. tú estás hablando? Eso Si es tú falso. vienes y me dices que Jesús es Dios, Me están y evadiendo. la misma Biblia, escucha, si tú dices que Jesús es Dios y la misma Biblia te dice, no digan que ustedes son tentados por Dios, porque ni siquiera Dios puede ser tentado. ¿Cómo tú dices que Satanás tienta a Jesús si Jesús es Dios? Pero que eso no es, Una eso no es el locura. tema, no es el punto, porque ya es una interpretación tuya. Oye, Ya, Tú lo que te tienes- fundiste. porque tú me estás Te haciendo, fundiste. tú me estás haciendo una bola de humo para no responderme lo que aconteció oye, cuando escúchame. Jesús me Pero yo te quise- respondí. No, es que tú me dijiste a mí. No, Es Jesús, que las Jesús- tentaciones son internas. No hay nada externo que te pueda hacer caer. ¿Tú no entiendes?